eh, este tipo de, de reglamentos tienen bastante hegemonía en cuanto a otras normativas. Es decir, que si existiera algún tipo de contradicciones, las leyes especiales son las que determinan los procedimientos a seguir. Entonces, uno de los reglamentos que surgen de la ley ambiental es el llamado el reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos. Y es bien importante lo que dice el objeto y el ámbito de aplicación de este reglamento. Dice, las presentes disposiciones tienen por objeto reglamentar la ley del medio ambiente, que en lo sucesivo se denominará ley, la ley, en lo que refiere a la actividad relacionada con sustancias, residuos y desechos peligrosos. Significa que este reglamento tiene una hegemonía sumamente amplia. Significa que la ley de medio ambiente le da, o este reglamento determina las directrices, las especificaciones administrativas y técnicas que se deben de seguir en cuanto a las sustancias, los residuos y los desechos, pero con la categoría de peligrosos. Ya vamos a ver un poquito adelante esto porque en cuanto a sustancias, residuos y desechos, están los desechos no peligrosos y los desechos peligrosos. Entonces, pero este reglamento va a determinar este, lo que son los desechos, residuos y sustancias que están catalogadas como peligrosos. Pero en el artículo 27 de este reglamento eh, dice que los desechos biológicos infecciosos, así se llama el artículo en la cápita y dice para los desechos de naturaleza biológica e infecciosos, el ministerio, ¿verdad? Está hablando del Ministerio de Medio Ambiente, tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código de Salud y demás normativas correspondientes. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a este tipo de desechos, ellos no lo regulan ni establecen como las directrices técnicas, sino que se los confieren al Ministerio de Salud a través del código y la demás normativa. Siguiente, por favor. Entonces, allá está diciendo el reglamento especial. Miren, vayan a ver lo que dice el código y la demás normativa. Entonces, el código tiene como dos artículos, aunque el código de salud sí tiene que actualizarse, ¿verdad? Todavía existen ciertos artículos que ya no están a la altura de las nuevas directrices mundiales. Uno de ellos es que ya a nivel de país existe una ley de gestión de residuos y ya a los desechos que en su mayoría son desechos no peligrosos y ya le tenemos que llamar residuos, ya no desechos. Entonces hay cierta terminología y ciertas consideraciones que se deben de tomar en cuenta en el Código de Salud para que se puedan ser actualizados. Pero dice el artículo 57 que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de sus organismos, tendrá facultades de intervención y control en todo lo que atañe a las actividades de saneamiento y obras de ingeniería sanitaria. Entonces ahí está, nos está diciendo que vamos a tener esa facultad de intervención y control a todo lo que atañe al saneamiento, y el saneamiento ahí está incluido los desechos, el agua, y está incluido la disposición de la excreta y lo que es la higiene de los alimentos. Y en las obras de ingeniería sanitaria, pues una obra de ingeniería sanitaria es todo aquello que ha sido planificado, diseñado, construido bajo estándares técnicos. Entonces significa que ya eh, son proyectos que ya tienen permiso de otras instituciones. Y el artículo 77 dice los establecimientos que
produzcan desechos que por su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio público de aseo, deberán establecer un sistema de tratamiento autorizado por el ministerio. Aquí está diciendo este artículo que aquellos desechos que le estamos llamando peligrosos, no hay que entregarlos, no hay que dárselos al sistema de tren de aseo municipal, sino que deben de tener un sistema de tratamiento que debe ser específico para el tipo de este tipo de desechos. Aunque este artículo entraría un poquito en controversia con el reglamento, porque el reglamento que en la lámina anterior estuvimos viendo dice sustancias, residuos y desechos. Entonces, este artículo también retoma que toditos los desechos, pero sí ya tiene como el principio de que en el caso de los biológicos, que el reglamento especial nos da esa consideración, entonces aquí el artículo del código también nos dice, miren, no hay que entregarlo al sistema de tren de aseo y deben de estar autorizados por el ministerio. Siguiente. Es interesante que, el código municipal, eh, las, la, en la actualización que se ha tenido, el artículo 4.19 dice la prestación de los servicios de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras, se exceptúan los desechos sólidos peligrosos y bioinfecciosos. Entonces, este artículo del Código Municipal está bastante acorde al artículo 77 del Código, y en el cual dicen, miren, a todos los que generan desechos peligrosos y bioinfecciosos, estos tipos de desechos no nos los entreguen porque nosotros no estamos facultados para poder prestar ese servicio. Las municipalidades están facultadas para prestar servicios referente a los residuos sólidos comunes, municipales o no peligrosos. Entonces, ya el código también tiene su ámbito de aplicación. En base a todo eso, entonces nos vamos a la normativa o el reglamento bien específico en cuanto a estos tipos de desechos. Siguiente. Entonces, en el tiempo se hizo un trabajo allá por el año 2007 de poder iniciar la elaboración de un reglamento técnico que en ese momento se inició como una norma técnica. Esta norma técnica iba dirigida a poder establecer las consideraciones para el manejo de los desechos denominados bioinfecciosos. Eh, pero en el tiempo y con las nuevas entidades que fueron surgiendo, como el CONACYT, surgió, y por las consideraciones que tenía este tema a nivel de país, se elevó el documento a un reglamento técnico salvadoreño. Cuando hablamos de reglamento técnico salvadoreño, estamos diciendo que lo que él emite son consideraciones eminentemente obligatorias. Eso es lo que emite un reglamento. Entonces el reglamento le dictamina, le dice, le establece las especificaciones, las consideraciones técnicas que se deben de cumplir para este tipo de desechos, que ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Sí es importante también, quizás para entrar ya en el contexto de la estructura del reglamento, eh, tener en claro con esta lámina. Esta lámina da como eh, expone de una forma general y global cómo están clasificados los residuos, desechos en el país, y cómo es que en algún momento se van estableciendo las normativas correspondientes de acuerdo a la corriente.
el caso de los comunes, si ustedes ven, ellos no tienen ningún tipo de ramificación, aunque los desechos que llamamos comunes, municipales o domiciliares, los que nosotros generamos el día a día, estos comunes se clasifican en el origen como los desechos orgánicos e inorgánicos, que son principalmente los que diariamente se generan en las instituciones, en los comercios, en las actividades eh, domiciliares. Estos desechos no tienen ningún tipo de consideraciones, componentes que puedan afectar la salud y el medio ambiente de una forma directa. Y cuando hablamos de desechos orgánicos, estamos hablando de todos aquellos que están compuestos por el carbono o que son creados por por la naturaleza, los seres vivos. Y los inorgánicos, pues ahí entran aquellos que son creados y en la mayoría por el hombre. Entonces, estos desechos son los que nosotros ahí estamos viéndolos como inorgánicos, los plásticos, los metales, el vidrio, el papel, cartón, y los orgánicos, está todo lo que son los desperdicios de alimentos, lo que sale de la chapoda o de las áreas verdes. Cuando ya nos vamos a los peligrosos, ahí sí existen tres subcomponentes y ahí están los bioinfecciosos, los químicos y los radioactivos. En cuanto a los primeros que vamos a ver un momento, eh, son los que están como en color rojo porque así está la normativa, ¿verdad? Que deben de establecerse bajo ese parámetro de la peligrosidad. Y los bioinfecciosos, pues estamos claros que son desechos que eh, pueden o tienen microorganismos patógenos con la capacidad de transmitir una enfermedad de un paciente a un tercero, o un tercero que puede estar sano también. Entonces los desechos bioinfecciosos se clasifican, subclasifican en otros tres categorías. Y estas tres categorías están eh, denominadas como infecciosos, los patológicos y los punzocortantes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y son los que están regulados con este tipo con el tema que estamos compartiendo. Y en el caso de los químicos, que ya es otro tema muy aparte, ahí, si ustedes ven, están los inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, citotóxicos y explosivos. Y ahí sí están una serie de instituciones de gobierno como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente. Y llamamos los radioactivos también, que eso es también unos desechos catalogados como peligrosos y que los regula el Ministerio de Salud. Y los especiales, pero que los especiales al final son todo aquel montón de insumos, de objetos que están inventariados y no se pueden entregar al sistema de tren de aseo municipal, ¿verdad? Entonces ahí está todo lo que llamamos chatarra y todo lo que salen de los establecimientos de salud, pero que están inventariados. Siguiente, por favor. Bueno, el objeto del reglamento técnico salvadoreño, como les dije anteriormente, es establecer los requisitos sanitarios que se deben cumplir para el manejo de los desechos bioinfecciosos. Ya sabemos qué son los desechos bioinfecciosos. Quizás eh, darles como una consideración en cuanto a los desechos y los residuos. Y los residuos son todos aquellos que después de servir un fin o después de haber sido generados en los procesos, tienen todavía consideraciones, valor, y pueden ser reusados, reutilizados o reciclados. En el caso de los desechos, no, ¿verdad? Esos, después de servir a un fin, después de haber sido generados durante los procesos industriales, ya no tienen ningún tipo de utilidad, ya no tienen ningún valor y deben de ser desechados inmediatamente. Esa es la diferencia que se maneja con los dos términos. Entonces, estamos ya diciendo que todos los desechos generados
y que pueden contener microorganismos patógenos deben ser dispuestos o manejados y dispuestos de una forma sanitaria. El ámbito de aplicación, bueno, aquí aplica, dice, toda persona natural y jurídica que es establecida en el territorio nacional y que por sus actividades genere, dice, almacene o se dedique a recolectar, transportar, tratar y disponer los desechos bioinfecciosos. Este reglamento no solamente está enfocado a los que generan el tipo de desecho, sino que también a otros sectores y a los cuales están regulados. En este sentido, se van incorporando cuando hablamos de recolectar y transportar aquellas empresas privadas que se dedican al rubro o prestan el servicio de recolectar y transportar este tipo de desechos de los diferentes tipos de generadores. Cuando hablamos de tratar, significa que son aquellas empresas, aquellos establecimientos que poseen mecanismos, sistemas, ya sea químicos, biológicos o mecanizados, que por medio de los sistemas que ellos utilizan, convierten a estos desechos en desechos inocuos. Inocuo es que no tiene ya ningún tipo de peligrosidad y pueden ser dispuestos de una forma eh, en rellenos sanitarios o en lugares autorizados sin el peligro que vayan a contaminar o vayan a poner en riesgo la salud de las personas. Y finalmente, cuando hablamos de disponer los desechos bioinfecciosos, pues estamos diciendo de todos aquellos que dentro de sus instalaciones o pueden contar o tener las, los sistemas, las formas para disponer los desechos ya tratados en lugares en los cuales no vaya a contaminar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Bueno, ya les mencioné lo de los desechos comunes, ¿verdad? Que estamos hablando hoy en día, ya no se llama desechos y no residuos, porque eh, la nueva línea mundial es que todos los residuos no peligrosos o que no contienen ningún tipo de elemento que pueda causar un efecto nocivo al ser humano o al medio ambiente, debemos de poderlos reutilizar, reusar o reciclar. Significa que ya tenemos una corresponsabilidad directa. El que utiliza un recipiente para de agua carbonatada, ya no tendría que él decir, este lo voy a depositar directamente a un basurero. Él tendría que, porque como este tipo de objeto está catalogado como un residuo, debería de incorporarlo a cualquiera de los sistemas, ya sea reusar, reciclar o reutilizar. Entonces, ese es importante este concepto y su clasificación y la forma que le podemos eh, direccionar porque en muchos casos, en muchos establecimientos, se tiene bastante confusión en los cuantos si un residuo debería ser catalogado como peligroso o no peligroso, pero los conceptos están bien claros y dice este tipo de residuos no contiene ningún microorganismo patógeno o no contiene ningún componente, anteriormente lo habíamos dicho, ¿verdad? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, que lo convierta como un desecho peligroso. Entonces, ahí estamos. Y aquí lo que les mencionábamos que están los residuos orgánicos, inorgánicos, ¿va? Y ya les expliqué. Siguiente, por favor. Y los desechos especiales, bueno, ahí ven una fotografía bien característica de los hospitales o el establecimiento de salud donde se va almacenando en algún lugar aquel tipo de insumo que insumo médico administrativo que por estar inventariado debe de descartarse para poder ser desechado, ya sea por las vías que existe o establece también los lineamientos internos del ministerio. Siguiente.
En el caso de las definiciones, cuando hablamos de desechos, ya les mencioné, ya les establecimos que son los que ya no tienen ningún tipo de valor agregado y que debe de ser desechado inmediatamente. Entonces, en el caso de los bioinfecciosos, pues dice el reglamento, la definición que utiliza dice que es un desecho impregnado con sangre, secreciones y otros fluidos de pacientes y animales. Entonces aquí sí es bien importante que retomemos también que este reglamento toma estos desechos impregnados con sangre, secreciones y otros fluidos de los animales. Entonces, en la vigilancia que el ministerio hace o conlleva, están las veterinarias, que son establecimientos donde atienden a lo que son animales. Y dice que son originados durante las diferentes actividades de atención a la salud, procedimientos de diagnóstico, tratamiento e investigación, que contienen agentes microbiológicos con capacidad de causar infecciones y efectos nocivos a los seres vivos expuestos a ellos. Y el ambiente. Se incluyen los desechos infecciosos, punzocortantes, patológicos y los sólidos comunes que han estado en contacto o son descartados conjuntamente con desechos bioinfecciosos. Entonces, hoy con este suceso de la pandemia del COVID, estas definiciones fueron bien fundamentales porque el reglamento tiene como campo de aplicación a todo aquello que es originado en la atención a la salud de las personas, ya sea pacientes y animales. Entonces, de estos lugares donde se generan es donde se clasifican o establecen los desechos bioinfecciosos que ya les decíamos anteriormente que están clasificados o en tres subgrupos, que son los infecciosos, los punzocortantes y los patológicos. Esta clasificación ya en campo también es, pero sumamente importante para poder determinar cómo es que se van a envasar y cuál es la línea que se va a seguir. En el caso de los patológicos, el reglamento establece que se denominan como o se clasifican como desechos patológicos todo lo que son los tejidos y las muestras y biopsias que salen para estudios de patología y las placentas. Esos son los tres grupos que incorporan lo que son los desechos patológicos. Los punzocortantes, como su misma palabra lo dice, son todos aquellos que pueden cortar, herir o perforar. Y ahí ustedes, o los que ya tienen bastante trabajo en los establecimientos de salud, de ahí nos imaginamos los lancetas, hojas de afeitar, bisturí, agujas, pero que han tenido el agravante o tienen esa condición de haber estado en contacto con sangre, secreciones y otros fluidos corporales de pacientes humanos o animales. Y en el caso de los infecciosos, pues lo contrario de los desechos patológicos, que son todos aquellos que no pueden cortar, ni herir, ni perforar. Entonces ahí estamos y ya a ustedes se les viene a la mente todo lo que son las algodones, torunda, gasas, baja lengua, toallas sanitarias y un montón de insumos que son utilizados en la atención de pacientes y animales. Esas son como las definiciones sumamente importantes que se deben de tener en cuenta para poder, una vez generado el residuo y el desecho, poderlo clasificar y separar de la mejor forma, porque en base a eso se va a establecer como la línea o la directriz en la cual van a poderse manejar interna y externamente. Siguiente. Agente infeccioso, bueno, ese es bien importante que los que tienen capacidad, ¿verdad? Microorganismos capaz de producir enfermedades cuando estén presentes
en concentraciones suficientes en un ámbito propicio frente a un hospedadero susceptible y en presencia de una puerta de entrada. Entonces aquí eh, de los desechos, los que tienen esa peligrosidad o ese riesgo sanitario alto, pues son los punzocortantes, ¿verdad? Porque pueden entrar al torrente sanguíneo de lo que son las personas y pueden ser personas que sean personas sanas y pueden tener esa capacidad de transmitirle una enfermedad, ¿verdad? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, el reglamento y cuando este programa se inició, eh, se establecieron como procesos, medidas, fases para poderlo llevar a cabo y se establecieron como dos grandes grupos. Uno que era el manejo interno y el otro era el manejo externo. Creo que si no se divide este reglamento en las dos fases, eh, no se pudieran haber tenido como las responsabilidades en cada uno de los establecimientos. Entonces el manejo interno conlleva todas las actividades, todo aquello que se realiza internamente o en las instalaciones de los establecimientos generadores. Y el manejo externo conlleva o determina todas las actividades, fases que se llevan externamente del establecimiento generador. Y ahí estamos o se establecen las empresas que los recolectan, los transportan, los tratan y los disponen o los llevan a sitios autorizados para su disposición final. Siguiente. La segregación y envasado. Ya anteriormente en la figura o en el esquema que les mencionaba, ahí esa es la base para poder hacer lo que es la segregación. La segregación es exclusivamente separar, clasificar de acuerdo al tipo de desecho peligroso para poder establecer el contenedor, para poder establecer el envase con el cual se va a poder llevar. En el caso de algunos de ellos tienen ciertas condicionantes diferentes o particularidades. Digamos que el reglamento establece que en cuanto a todos los que son punzocortantes, porque tienen esa capacidad de cortar, herir, perforar, deben de utilizarse envases rígidos. Envases rígidos con su tapadera, ¿verdad? O su tapón con el cual se puede asegurar que este desecho no va a causar ningún efecto. Quizá uno de los principios fundamentales también de este programa es que este tipo de desecho, como está denominado o está clasificado o está definido como desecho peligroso, una vez que este desecho es generado, ya no debe ser tocado, ya no debe entrar en contacto con nadie. Una vez que este desecho es generado, es ya envasado, clasificado y llevado a un sitio de disposición final donde allí sí es vertido a ciertos contenedores y ya se incorpora al proceso de tratamiento para la eliminación de cualquier microorganismo patógeno. Entonces, la filosofía o lo fundamental de este tipo de desecho es que una vez se genere, no deben entrar en contacto con absolutamente ninguna persona ni con el medio ambiente. En el caso del envasado, y ahí podemos ver que para en el cuanto al envasado, el reglamento establece lo que universalmente se maneja, ¿verdad? Que los desechos bioinfecciosos se van a establecer en bolsas plásticas color rojo. Estas son de polietileno de alta densidad, que es un tipo de material de baja densidad, que es un
material que está diseñado y lo faculta para ser utilizado en los esterilizadores. Ayuda por medio de este material a que pueda ingresar el vapor a altas temperaturas y no se pueda derretir el plástico. Entonces, las bolsas plásticas según el reglamento, deben de ser este material y establecen una medida de 100 micras. Las micras es como la medida para medir el ancho de estos materiales, y establece que todas las bolsas deben ser como mínimo o menor o mayor a 100 micras. En el caso de los residuos sólidos comunes o no peligrosos, pues se sabe que ya siempre se ha utilizado la bolsa de color negro y esta tiene diferentes tamaños, ¿verdad? Igual que la bolsa color rojo. Lo que el ministerio en sí y como tal estableció como una forma de país, y es la que aquí nació, pues son las cajas de embalaje. El embalaje es una protección a otro envase. Entonces, estas cajas de embalaje no, en el tiempo fueron bien funcionales, porque la caja de embalaje lo que hace es que se incorpora la bolsa color rojo o los envases rígidos y se sella o se tapa, y esto ayuda a que las medidas de bioseguridad sean muy altas y, y con lo cual no se tenga exposición a terceras personas, sino que las personas que también lo manipulan también lo puedan recolectar de una forma segura. Entonces, las cajas de embalaje eh, eh, fueron ideadas e incorporadas por el país, ¿verdad? Esa es una idea de país y ha tenido un buen resultado porque lo que se refiere a las carretillas, lo que refiere a los vehículos, lo que se refiere a los envases, ya en los sistemas de tratamiento se utiliza el módulo o las medidas de la caja roja para, para poderlos adaptar. Entonces, los vehículos recolectores tienen eh, como módulo las cajas rojas de embalaje. En cuanto a todavía en el tema anterior que les decía, esos son los tres tipos de envases que se utilizan, ¿verdad? Las bolsas plásticas, los envases rígidos y las cajas de embalaje. Cada uno de ellos tienen ciertas particularidades, ¿verdad? Que ahí en el reglamento está bien definido. Y una entre las más importantes es que no deben de llenarse en su totalidad. Siempre debe llenarse hasta una tercera parte de la bolsa, quedando una cuarta parte libre para poderlo agarrar o no tener que exponerse si por algún motivo va alguna aguja mal segregada. Lo otro es que los envases rígidos, el país todavía no cuenta directamente con empresas, o no hay una gran variedad de empresas que nos pueden proporcionar estos envases, y ya en mercado realmente salen bien costosos. Entonces, el ministerio y la mayoría de instituciones lo que hacen, utilizan un principio de, de las buenas prácticas ambientales y hacen el proceso de reutilizar. Entonces, aquellos envases que han sido generados que han tenido sustancias desinfectantes, que han tenido agua para consumo humano, las utilizan para lo que es el envasado de los desechos punzocortantes, pero a este agregado sí es una obligación que estos envases rígidos puedan ser rotulados y se les pueda colocar el rótulo desechos punzocortantes peligrosos.
Hoy nos vamos a la presente lámina y una vez que dentro del establecimiento el, el desecho es segregado, clasificado, envasado, llegamos al momento de poderlo recolectar. Entonces, el reglamento establece ciertas consideraciones técnicas y una es las rutas críticas. Los establecimientos, principalmente los, los, los de encamados, ¿verdad? Deben de tener rótulos acrílicos en los cuales determinen o unifiquen la línea a seguir para este tipo de desechos. Significa que dentro de la ruta crítica que va a llevar, estos desechos no deberían de pasar ni por la cocina, ni por otras aquellas áreas que no son compatibles. Entonces, esto ayuda a la ordenanza, a la persona de limpieza, de poderlos transportar, de poderlos dirigir de la mejor forma. El reglamento también establece dos formas de poderlos transportar internamente. Para los que son aquellos establecimientos sin encamado, el reglamento les menciona que pueden ser recolectados de una forma manual, siempre y cuando estos residuos estén dentro de las cajas de embalaje. Usted puede ver en la fotografía una persona de limpieza llevando manualmente una caja hacia el sitio de almacenamiento temporal. En el caso de todos los establecimientos, y aquí es sin consideración alguna, que tengan encamados, deben de hacerlo a través de carretillas mecánicas, ¿verdad? Ese debe ser su traslado porque estos establecimientos, algunos de ellos, pues son demasiado grandes y manualmente, pues puede conllevar a lo que son accidentes. Entonces, se utiliza lo que son carretillas mecánicas. También quizás importante con lo de la ruta crítica o la línea a seguir es que estos deben de tener una frecuencia de acuerdo a la generación. Digamos un ejemplo, el Hospital de Santana con el Hospital de Suchitoto, ¿verdad? La frecuencia de recolección en el Hospital de Santana pues va a ser entre un ejemplo, 3 veces al día y el de Suchitoto le puede bastar que con un día, con una vez al día, puede recolectar los desechos. Entonces, se determina en base a esa frecuencia cuál va a ser las veces que va a pasar por las diferentes áreas donde se generan los desechos peligrosos y el horario. El horario va en función al tiempo más estimado donde se van, digamos, llenando estos recipientes y necesitan ser recolectados de los diferentes puntos de generación. Siguiente. Bueno, una vez que todo es internamente, lleva el proceso de, de separación, clasificación, envasado, acopio y recolección y transporte interno, se llevan a sitios o a infraestructuras que han sido ya diseñadas, que han sido determinadas con cierta infraestructura formal. Significa que son infraestructuras que pueden ya ser lavadas y desinfectadas por sus materiales y pueden tener o contener ciertos elementos arquitectónicos como puertas, ventanas, que ayuden y faciliten a la limpieza y desinfección. Las casetas de almacenamiento temporal, estas infraestructuras, según el reglamento, deben ser de espacios que deben de estar ubicados lo más cercano a los accesos de los establecimientos generadores y deben dentro de su diseño tener ciertas consideraciones técnicas muy específicas, como tener un desagüe, contener una pileta, o una poceta para lo que es el lavado y desinfección de las cajas, ser de infraestructura, como les decía, permanente, formal, de paredes
Los pisos, paredes y deben ser con sus ángulos con redondeados, cóncavos, con el fin de que puedan ser lavados y desinfectados de la mejor forma. Y si tienen ventilación o huecos por medio de sus ventanas, estas deben de estar integradas por sedazos para evitar el ingreso de vectores y roedores. Los sitios de almacenamiento también deben de tener sus pictogramas o sus rótulos con los cuales puedan identificarse y cualquier persona pueda determinar que en ese lugar existen desechos que tienen el potencial o la capacidad de causar efectos nocivos. Entonces, deben de tener el logo que lo identifica como los desechos bioinfecciosos. Bueno, aquí en las imágenes, el de la parte de la fotografía que está en la parte superior derecha, representa lo que son los desechos comunes, ¿verdad? Es una caseta para desechos comunes, pero los posteriores son de desechos bioinfecciosos. Bueno, hay una también ahí que son cajas de cartón, pero donde están las cajas rojas de embalaje, todas estas casetas deben de estar diseñadas en cuanto al módulo de las cajas de embalaje. Y cuando viene la empresa, bueno, entonces hay una persona responsable que es la que tiene el acceso restringido y es la que le entrega y la lleva el registro de cuántos desechos o cajas han sido retirados del establecimiento de salud. Entonces, el mismo reglamento establece también ciertas condicionantes, como que este lugar debe estar la puerta cerrada, las cajas que están dentro de su interior deben de estar tapadas, no deben de haber bolsas rojas fuera de las cajas, es prohibido que la empresa privada retire las tapaderas y traspase de una caja a otra caja los desechos, que puedan ser presionadas las tapaderas para que puedan caber más bolsas. Todo eso ahí está en el reglamento que es prohibido. También son los colores, preferiblemente colores lavables y colores claros. Siguiente. Este es un punto también bien importante que el reglamento lo establece y que el personal que manipula, genera o recolecta, hace la limpieza, debe de utilizar el equipo de protección personal. Y ahí ya sabemos que el equipo de protección personal debe ser de acuerdo al riesgo. En este caso sería el riesgo biológico. Siguiente. Bueno, entonces llegamos hasta las consideraciones del manejo interno. Hoy el reglamento establece las consideraciones del manejo externo. Y el principal o el primero es la recolección y transporte. Ustedes pueden ver ahí un vehículo de una empresa que actualmente circula en el país y que tiene permiso por medio ambiente y por el Ministerio de Salud. Ahí se puede determinar, pueden observar las, las diferentes características del vehículo. Uno es llevar el, el logo de los desechos bioinfecciosos, el nombre de la empresa y también el símbolo, la simbología universal de la, como desecho peligroso, la cabina con respecto a la cámara donde transportan los desechos debe ser separada, deben de tener un sistema de refrigeración. Esto se hace en función como una medida cuando existen medidas de contingencia, ¿verdad? Que por X o Y razón el sistema de tratamiento esté arruinado, existe un terremoto, existe una inundación y no puedan accesar al sistema de tratamiento. Entonces estos vehículos deben de empezar a refrigerar estos desechos para mientras se solucione el problema
y no puedan contaminar al dejarlos al aire libre. Entonces, cuando ustedes ven el tipo de vehículo, se puede dar uno cuenta que son vehículos que aseguran el traslado, el transporte de los residuos de los establecimientos de salud, ¿verdad? De cualquier hospital, de cualquier clínica, de cualquier consultorio, de cualquier laboratorio, de cualquier veterinaria, hasta un sitio de tratamiento y disposición final. Siguiente. Bueno, y ahí el reglamento establece lo, que estos vehículos, los vehículos los autoriza el Ministerio de Medio Ambiente. Deben ser exclusivos para la actividad que son autorizados. Digamos que este vehículo no lo pueden estar utilizando para transportar alimentos, para estar transportando personal, para estar transportando otro tipo de desechos que no sean los peligrosos bioinfecciosos. Y ahí debe de tener una puerta trasera que se abre hacia afuera con un cierre mecánico y lo que mencionábamos que debe estar separado de la cabina, debe estar identificado con el nombre o de la empresa o la institución que transporta los desechos. Y lo que son los logos o la información, colocarlas en los lados laterales del vehículo. Siguiente. También podemos ver que estos deben de llevar el logo, como lo vimos, y decir desecho infeccioso. Ya hemos mencionado también, el vehículo debe estar provisionado de ciertos mecanismos para poder sujetar las cajas en la parte interna y que sean seguro el transporte de los lugares. Digamos que en el país, los lugares donde tratan los desechos en San Salvador y en San Miguel. Entonces puede ser que estos vehículos recorran largos caminos y para poderlos manejar de esa forma más segura, se debe tener esos sistemas de anclaje para poder sujetar las cajas de embalaje. Siguiente. El tratamiento, ¿verdad? Para este tipo de desechos existen diferentes tipos de tratamiento y el país abarca que puede ser físico, químico o biológico. Y al final lo que se desea es la eliminación de las características microbiológicas de los desechos, es decir, que el desecho se convierta en un desecho inocuo. El país eh, ha apadrinado lo que es el tratamiento por medio de la esterilización, o decir, vapor a altas temperaturas. Estos autoclaves solo existen dos, uno que está en el relleno sanitario de Mides, en Apopa, en San Salvador, y el relleno sanitario de San Miguel, que es donde existe el siguiente autoclave. Ahorita hay un proceso de autorización para un tercer autoclave que va a estar ubicado en la parte occidental del país o en lo que se refiere al relleno sanitario de Santa Ana. Estos son de suficiente capacidad, 9 metros cúbicos, para poder cada día esterilizar las 7.56 toneladas que se generan. Este tipo de autoclaves hacen ciclos de esterilización que van entre 1 hora y media a 2, y lo que hacen es que incorporan las, eh, los depósitos con los desechos infecciosos que van en la bolsa y los envases rígidos, y les incorporan temperaturas a 135 grados centígrados en un tiempo, como les digo, de 45 minutos, suficiente para poder eliminar cualquier microorganismo que exista en el reino biológico. Siguiente. Y al final, el reglamento establece dos formas para poder disponer este tipo de desecho. Una está
la ha retomado el Ministerio de Salud por medio de las celdas de seguridad que están ubicadas en las unidades de salud. Estas celdas se construyeron de tal forma para hacer como un mini relleno en pequeño, pero se construyeron, pues hay muchas de estas celdas o de estas unidades de salud que están en lugares inaccesibles para las empresas. Entonces lo que se hace es que estas celdas tienen una capacidad de 15 metros cúbicos. Significa que por la generación día que se tiene, podrían tener un almacenamiento de unos eh, entre 8 a 10 años. Las celdas como tal, eh, algunas de ellas tienen ciertas dificultades, ¿verdad? Porque en el tiempo se dificulta darle lo que es el mantenimiento. Y el mantenimiento van enfocados más que todo a mantener las tapaderas que son metálicas en buen estado, a verificar que los respiraderos por donde se evacúa cualquier mal olor no sean quebrados, o lo que es en muchos de los casos también el ingreso de agua. Y esto va enfocado eh, a lo que en el país tenemos muchos sucesos de, de terremotos o de fallas tectónicas y sufren estos efectos. Las celdas hoy en día están siendo utilizadas principalmente como una medida paliativa o una medida de contingencia, o como les decía, en aquellos lugares donde el ingreso de un vehículo se hace bien difícil. Digamos, póngale la unidad de salud que está allá en la montaña, en la montañona o en las pilas, o una unidad de salud allá por Concepción de Oriente, o la que está en Monteca, en Morazán. Por la distancia, una empresa cobraría o tendría un costo de ir a retirar los desechos de estas unidades de salud bien alto. Entonces estas celdas se construyeron también pensando para que ya en estos lugares que el acceso de vehículos recolectores es bien difícil, no los quemen ni los entierren, sino que tengan un lugar donde puedan depositar. Ustedes pueden ver la fotografía como tal, es el interior de esa celda, y la celda se ve seca, a los alrededores se ve, eh, no representa ningún riesgo sanitario. En muchos de los casos, como les digo, son particularidades de cada lugar. Y el otro sitio de disposición final son los rellenos sanitarios, que ahí tenemos un esquema. Y los rellenos sanitarios pues son lugares donde se deben de llevar los desechos bioinfecciosos, pero ya tratados. Ahí tienen que depositarse desechos, pero ya tratados, es decir, que ya pasaron los procesos de esterilización. Pueden existir otros procesos de tratamiento, pero como la incineración, como Guatemala tiene 2 incineradores para este tipo de desechos, pero las corresponsabilidades técnicas que exige el Ministerio de Medio Ambiente son bien altas en el país, porque lo difícil es por las cuestiones de población, ya es bien poco las áreas que existen donde no hay comunidades. Entonces, eh, las que han querido aplicar siempre han tenido ese problema. El país ha aplicado lo que es la esterilización. Siguiente. Bueno, quizás un dato bien importante que ahí no está en las presentaciones, que se los quisiera mencionar, es que como Ministerio de Salud se tiene un programa de vigilancia a los desechos bioinfecciosos que efectúa la Dirección de Salud Ambiental a través de los inspectores en cada unidad de salud.
y este programa conlleva a verificar que los generadores de estos desechos, ya sea hospitales nacionales, unidades de salud, del seguro, sanidad militar, de centros penales, de laboratorios, clínicas ontológicas, veterinarias, medicina legal, las clínicas parroquiales, las clínicas que están en las industrias, todos estos puedan tener una vigilancia. De acuerdo a los datos el año pasado que se finalizó y que se obtuvieron, en el país existen 3.296 generadores de desechos bioinfecciosos. 2.511 son privados y 785 son públicos. De estos, el ministerio les hace vigilancia a un total de 2.999. Significa que se le hace vigilancia por medio de los inspectores al 90.99% de los establecimientos. Aquí no se toma el total de los establecimientos porque también nosotros los categorizamos como de riesgo sanitario alto, medio y bajo. Entonces, hay algunos consultorios como tales que no representan, digamos, las condiciones para darle la vigilancia, sino que nos aseguramos de que pueda tener el plan de manejo y la empresa contratada. Pero a los que sí se les da vigilancia y se les da seguimiento son todos los encamados, cualquier establecimiento eh, que tenga encamados y que sea la atención de salud de las personas y animales, a eso se les da vigilancia y a los laboratorios por tener o generen desechos punzocortantes. El ministerio también emite planes de manejo y le da visto bueno. Estos planes de manejo son documentos que están establecidos en el reglamento y es como describen la forma con los cuales cada establecimiento va a desarrollar el manejo dentro de internamente. Eh, Cuando hablamos ya de la cantidad de vigilancia que se le hace, el ministerio, bueno, está trabajando en ese sentido y en el caso de los privados, que eran 2.511 el año pasado, se les dio vigilancia a 2.263. Estamos hablando del 90.12%, digamos que es una cobertura sumamente alta, una cobertura sumamente efectiva. Si ustedes han tenido conocimiento actualmente, pues en este tipo de materia no se ha tenido denuncias. Cuando la Corte de Cuentas ya hace su auditoría a los establecimientos, ya se tienen menos observaciones y es por el trabajo que se ha estado haciendo directamente de la DISAN hacia los diferentes niveles, las regiones y los IBAS. Ahí estaríamos llegando a mi participación y, y estoy viendo que, bueno, quizás se tuvo algún problema con lo de lo del audio, pero de ahí nos está pidiendo Juana Melgar que si se le puede enviar la presentación y ahí nos podrían mandar el correo y se los vamos a hacer llegar con el mayor de los gustos. Quienes deseen, se le puede mandar la presentación con el mayor de los gustos. Y con lo de la celda, como le digo, también ahorita está trabajando el ministerio con el proyecto PRIDES, que son préstamos del ministerio y en el cual se están trabajando o priorizando la reparación de celdas de seguridad de algunas unidades que son prioritarias. Se la vamos a compartir a Freddy.fuente la presentación. Al finalizar se la voy a remitir.
Y muchas gracias, le agradezco a todos los que tuvieron eh, eh, la fineza de haber estado y estamos para servirle y cualquier apoyo pueden contactarme aquí a la Dirección Salud Ambiental al a mi correo electrónico rafael.prrivera@salud.gov.sb o para cualquier consulta, cualquier apoyo técnico, también estamos aquí en la Dirección Salud Ambiental y o con cualquier inspector de saneamiento de las unidades de salud y les podemos compartir la presentación, el reglamento y cualquier información que necesiten o si que necesitan alguna visita técnica, ahí estamos para servirles. Se enviarán a todos los correos que nos están solicitando las presentaciones para que las puedan ser utilizadas porque son de uso oficial y pueden ser utilizadas. Si hay alguna consulta, la pueden escribir por el chat o pueden encender su micrófono. Buenas tardes. Les saludo a María Eugenia. Soy aquí de la unidad de infraestructura y tengo una consulta. ¿Me escuchan? Hola, arquitecta, diga, sí, con el mayor Sí, de los gustos. Sí, gracias, dígame. arquitecto. Primeramente, felicitarlo, ¿verdad?, por tan interesante tema. Nuestra consulta, arquitecto, como unidad de infraestructura, va enfocada a las celdas para los desechos cortopulsantes y los desechos infecciosos. Sí, Nos hemos encontrado con problemas de que en las unidades que se hacen remodelaciones, varias unidades, ¿verdad?, han presentado que las celdas están llenas. Y cuando la empresa constructora ya está contratada y todo eso, nosotros no lo podemos prever porque está bajo tierra. sí, Algunas están que tienen filtraciones, pero eso es de infraestructura y el programa PRIDE se está encargando de reparar esas celdas que están arruinadas. Pero correcto. la consulta básicamente es que si ustedes como dirección de saneamiento cuentan con algún plan de control para ver qué celdas ya están llenas, qué procedimientos tienen que seguir las unidades o en su defecto las regiones para proceder al desalojo, porque eso sí representa hasta cierto punto un riesgo, ¿verdad? Y nos hemos topado nosotros como infraestructura al momento que las empresas comienzan, que ya están llenas las celdas y cómo hacemos, y los de la unidad se acercan a nosotros, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, este tema siento que como que todavía no se ha visto a profundidad, quizás porque no se presentan muchas áreas o muchas unidades que ya cuentan con sus celdas llenas, ¿verdad? Pero sí, es un problema que se avecina a nivel nacional en aquellas instalaciones donde no se cuenta con el servicio de recolección, como usted lo mencionó, ¿verdad? Quisiera saber si ya están tratando eso, porque sí va a haber remodelaciones a futuro de unidades de salud y esos problemas siempre van a presentarse y tenemos que estar preparados como Ministerio de Salud porque la empresa no puede hacer el desalojo o la limpieza directamente. Hay una serie de pasos a seguir, ¿verdad?, para hacer esa limpieza o el desalojo total de la celda. No sé si me podría usted aclarar ahí si están trabajando en ello. Perfecto, arquitecta. Sí, fíjese que podemos, ¿cómo se llama? Trabajar conjuntamente. Yo tengo aquí una base de datos en lo que se refiere al estado de las celdas en cuanto a su capacidad de almacenamiento. Y se lo podemos compartir, pero también podemos trabajar con los regionales, con los 5 regionales, para que en base al listado de los que ustedes vayan a intervenir, ellos puedan también coordinar Sí, mi consulta, internamente arquitecto. cómo se puede desalojar porque las regiones tienen servicios contratados, ellos son los que Claro, manejan la, la, la cantidad y los lugares donde las empresas les van a recolectar. claro, claro.
Entonces ahí se podría trabajar coordinadamente con ustedes para si ustedes tienen celdas prioritarias con ellos para ver si se pueden manejar el desalojo de una forma ya bien selectiva. Claro, sí, es por lo delicado del tema, Sí, sí, ¿verdad? correcto. Porque sí, no, para el caso de nosotros de infraestructura, nosotros no podemos decirle a la empresa, sí, mire, desaloje, no. No, Es no, una serie de procesos a seguir, ¿verdad? Tanto el saneamiento ilegal, ¿verdad? Para desalojar o limpiar o hasta reparar, ¿verdad? Entonces, por eso consultaba si ustedes tienen actualizado una base de datos de la que usted me está mencionando, que tienen la base de datos de todas las instalaciones sanitarias que cuentan con este tipo de infraestructura, pero sería bueno, ¿verdad? Hacer una especie de censo para ver cómo, en qué condiciones están. En un momento se tenga que intervenir cualquier unidad de salud que ya se encuentre llena, pues nosotros poder orientar a la empresa qué es lo que tiene que seguir o en su defecto acudir a ustedes, no sé, o la región, tendríamos que sí, coordinar ese esfuerzo, ¿verdad? sí, Porque sí se van a presentar, ¿verdad? Porque ya de la aprobación de toda esta normativa, lo que usted ha explicado, ya hay cierto tiempo de recorrido, ¿verdad? Que sí. ya se van a Hagamos, empezar a presentar problemas de que las celdas ya están llenas. ahí podemos hacer algo, arquitecta, y podemos reunirnos ahí en tu oficina y que yo puedo llegar y compartir la base de datos y verificarlo ya más detenidamente y en base a eso ya podemos también coordinar con los regionales para poder tomar ya acciones bien directas. Excelente, y más que todo aprovechando, ¿verdad? Por eso es que hago la consulta, que para que escuchen todos, porque sí, veo que hay mucha gente de regionales, ¿verdad? Que también ellos ya deberían de ir preparándose, ¿verdad? El, Para ver el, cómo van a afrontar una situación de esta. sí, el próximo lunes estaré ahí por cerca de tu oficina, ahí donde está a la unidad de gestión de proyectos, ahí vamos a estar por ahí, te llego a buscar y te comparto la base de datos. Bueno, muchas gracias. Ya sabes, arquitecta, gusto escucharte Gracias, gracias igual. y muchas gracias a todos por la atención y vamos a remitirle a los correos las presentaciones, la presentación que hoy se ha dado. Muchas gracias.